Y todos los seres humanos estamos involucrados en esta batalla. Querramos o no, basta nacer y ya somos participantes de este gran conflicto. Sin embargo, yo les dije en semanas anteriores que a partir de este trimestre, antes de iniciar cada lección, yo respondería una pregunta. Solo una pregunta en cada lección. Una pregunta que ustedes van a enviar. Si tienes dudas sobre alguna cosa, tú puedes enviar tu pregunta. Entra en los comentarios, registra tu pregunta y yo con toda alegría voy a responder tu pregunta. Naturalmente, no vamos a poder responder todas las preguntas, pero voy a responder una pregunta en cada semana. La primera pregunta es con relación al Espíritu Santo. Alguien escribió ya preguntando, Pastor, ¿cómo puedo saber si he cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Porque si la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, quiere decir que para mí ya no hay perdón. Y si ya no hay perdón, entonces ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia, orando, estudiando la Biblia? Ya estoy perdido porque ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Esta es una inquietud interesante que perturba a mucha gente. En primer lugar, vamos a decir que el pecado contra el Espíritu Santo realmente es imperdonable. El propio Señor Jesucristo dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Algunas personas se preguntan, ¿será que porque en un momento de dolor yo hablé mal de Dios, yo insulté a Dios, ya no tengo perdón? Cada uno imagina que porque hice aquella cosa, no, porque me fui para allá, no. En realidad, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y voy a responder de manera simple. El pecado contra el Espíritu Santo simplemente es el endurecimiento completo del corazón. El Espíritu Santo te habla a través del corazón, una vocecita que puedes llamar una conciencia, te habla a través de la palabra de Dios, te hace recordar el camino en que debes andar. Pero si tú no le haces caso y cuando el Espíritu te está hablando sigues yendo por tus propios caminos, el Espíritu nunca deja de hablarte. Te sigue y te habla una vez y otra vez, pero tú no le haces caso y no le haces caso y no le haces caso. Y de tanto no hacerle caso llegas a un punto en que te vuelves completamente insensible, espiritualmente insensible, ya no sientes nada. Tu corazón, que era un corazón de piel, se ha vuelto ahora un corazón de piedra. Ya no escuchas la voz de Dios. No es que Dios dejó de hablarte. No es que Dios perdió las esperanzas contigo. No es que Dios se quedó triste y dijo, porque este hombre ya no me hace caso tantas veces, ya no lo perdono más. No, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Inclusive, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el ser humano se ha endurecido a tal punto que ya no le afecta nada la voz de Dios. Él puede hacer lo que sea, ya no siente que Dios le habla. No es que Dios no le habla, él no siente que Dios le habla. Ahora, tú me puedes preguntar, o te puedes estar preguntando a ti mismo, y pastor, ¿cómo puedo saber si yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Simple. Si en este momento tú sientes como una especie de temor, de inquietud espiritual, pensando así, ay Dios mío, ojalá que yo nunca haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu te habla y tú estás escuchando su voz. Tú estás siendo sensible a la voz de Dios. La persona que me preguntó diciendo, pastor, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu? Evidentemente no, porque si tú tienes una preocupación espiritual, quiere decir que el Espíritu todavía te sigue hablando y que tú todavía eres sensible a su voz. Mi consejo es, cada vez que el Espíritu Santo te habla, hazle caso. Oye su voz, obedécele. Porque si tú no le haces caso, te endureces cada vez más y más y un día tú puedes llegar al punto de no retorno. No que Dios se cansó de perdonarte, tú te cansaste de pedir perdón, tú no quieres más pedir perdón, tú te sientes bien así
en la situación que estás y que Dios nos libre de caer a ese punto. Bueno, querido, ahora sí, vamos a la lección número 1 para el 6 de abril del año 2024. El título de la primera lección es La guerra detrás de todas las guerras. Y el propósito de la lección de esta semana es responder a algunas preguntas que muchos cristianos se hacen. Alguna gente pregunta así: si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué Dios parece insensible delante del dolor que azota a personas inocentes en esta vida? Bueno, estas preguntas serán respondidas de alguna manera a lo largo del estudio de esta semana. El primer subtítulo dice Guerra en el cielo. En otras palabras, vamos a ver aquí primero qué es lo que sucedió en el cielo, cómo es que apareció el pecado. ¿Quién creó al diablo? Si Dios es creador de todo, ¿fue Dios el que creó al diablo? Es una pregunta interesantísima. Oh, querido, Dios creó un ángel perfecto. Solo que para que ese ángel fuera perfecto tenía que ser libre. Un ser que no tiene libertad, que no puede ejercer su libertad, no es perfecto. Entonces, para que Lucifer fuera perfecto, tenía que ejercer la libertad, tenía que ser libre. Y para poder ser libre tenía que haber por lo menos dos caminos: la posibilidad del mal y la posibilidad del bien. Posibilidad. Quiere decir que Dios creó la posibilidad del mal. No, querido. Dios no creó la posibilidad del mal, porque Dios es bondad. Él creó la posibilidad del bien, pero de manera natural surge la posibilidad del mal. ¿Quiere decir que Dios creó el mal? No, porque la posibilidad del mal no es el mal. El mal es la elección propia de la posibilidad del mal, es la práctica del mal. Te voy a hacer una ilustración. Todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Quiere decir que todos estamos con SIDA? No, claro que no. Porque la posibilidad de una cosa no es la cosa. Entonces, la existencia de la posibilidad del mal no era el mal. Ahora viene la pregunta: ¿por qué un ángel perfecto como Lucifer, pudiendo escoger la posibilidad del bien, decidió escoger la posibilidad del mal y materializar el mal? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la Biblia no explica. La Biblia le llama a eso el misterio de la iniquidad, el misterio de la impiedad. Solo que lo mismo que sucedió en el cielo con Lucifer, sucede con nosotros hoy aquí. Nosotros somos libres. Si alguien o nadie en este mundo te puede obligar a hacer lo que tú no quieras, ni a practicar el mal ni a practicar el bien. Dios tiene todo el poder del mundo, pero al crearte con libertad, Él siempre va a respetar esa libertad que te concedió. Es un don que Dios te dio. Tú puedes escoger el mal para lo que tú quieras, pero tan cierto como eres libre para escoger, eres libre también para un día dar cuentas a Dios de qué hiciste con esa libertad. Dicho esto, voy a leer Apocalipsis 12, 7 al 9 y voy a ir comentando algunos puntos. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. No tenemos ninguna base bíblica para creer que esta batalla fue una batalla con cañones, con flechas, con lanzas, con escudos. No es una batalla material, física. Fue una batalla evidentemente espiritual. ¿Por qué?
porque cuando Lucifer abrigó en su corazón el deseo de ser igual a Dios, cuando usó mal la libertad y escogió la posibilidad del mal y se rebeló contra Dios, él fue engañando uno a uno y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y entonces hubo una guerra porque engañó a esos ángeles y les dijo, podemos hacer guerra contra Dios y podemos derrotarlo del gobierno. Y lo acusó a Dios de ser injusto, de ser arbitrario, de ser déspota, de haber dado una ley, un camino de obediencia que la pobre criatura no podría obedecer y que si no obedecía, la pobre criatura iba a morir. Quiere decir, invenciones, falacias. Y entonces hubo una guerra de ideas, una guerra de lealtad. Sigo leyendo ahora. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles. ¿Por qué digo que Miguel es Cristo? Bueno, este sería asunto de otro estudio, no lo voy a explicar ahora porque el tiempo no nos daría para eso. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón evidentemente es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Percibe la descripción que Juan hace del diablo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, y dice, el que engaña al mundo entero. Esto nos lleva a la segunda parte del estudio, donde se habla de Lucifer como el engañador y Cristo como el vencedor sobre el engaño. El diablo engaña. El instrumento poderoso que usa para destruir al ser humano es el engaño. Porque cuando el diablo, Lucifer, fue expulsado del cielo después de haber sufrido una derrota calamitosa, él y la tercera parte de los ángeles que había logrado engañar fueron expulsados del cielo, porque el mal y el bien no pueden convivir. Donde hay mal no hay bien y donde hay bien no hay mal. No se puede servir a dos señores. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Entonces Lucifer tuvo que salir del cielo. Pero yo imagino, por el contexto, la Biblia no lo dice así con mis palabras, pero por el contexto yo entiendo que Lucifer, al ser expulsado, le dijo a Dios, está bien, me voy, pero yo voy a destruir la humanidad que tú crees. Y yo te voy a hacer sufrir, haciendo sufrir a los seres humanos que tú vas a crear. Y es por eso que cuando el ser humano fue creado, el diablo usó para destruirlos la misma táctica del cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola, la cola del dragón, del diablo, Satanás, la serpiente antigua, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de los ángeles fueron engañados. Este es el texto que prueba que una tercera parte de los ángeles fue engañada. Ahora, no se quedó tranquilo. Cuando Adán y Eva fueron creados, mira lo que dice Génesis 2:15 al 17. Mira lo que hizo el diablo ahora con Adán y Eva que recién habían sido creados. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tú puedes ver aquí a Dios dándole libertad al ser humano. Él podía
escoger entre obedecer a Dios o no obedecerle. Dios le había dicho, puedes comer de todos los árboles del huerto, menos de este. Pero entonces aparece Lucifer, ahora vestido de serpiente, en Génesis 3:1, y mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya comenzó con el engaño, porque Dios le dijo a Adán y Eva, les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero viene el diablo y dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. ¿Tú ves cómo el diablo toma la palabra de Dios y la modifica un poquito? Y esta es la técnica que el diablo va a usar a lo largo de los tiempos. Va a tomar la Biblia, porque el diablo es un diablo bíblico. Usa la palabra de Dios. Para tentar a Jesús en el desierto, usó la palabra de Dios. Solo que toma la palabra de Dios, no la lee como está, agarra, la modifica, la interpreta. Por eso cuando tú tomas una frase de algún predicador, de algún profesor, de una persona, y le sacas un pedazo y la interpretas y le haces decir a esa frase lo que tú quieres, estás siguiendo el camino del enemigo, porque eso fue lo que el enemigo hizo. Agarró lo que Dios había dicho, lo modificó un poquito, ¿para qué? Para hacerle creer a Adán y Eva que Dios era injusto con él, que les había dado una ley con relación al árbol que no se podía cumplir. Quiere decir, las mismas acusaciones que hizo en el cielo para engañar a la tercera parte de los ángeles, hizo en la tierra para engañar a Adán y Eva. Vamos ahora a la tercera parte. El planeta Tierra se ve afectado. Oh, querido, al principio todo era perfecto. Génesis 1:31 dice, contempló lo que Dios había hecho y vio que era bueno en gran manera. Todo era perfecto, era bueno en gran manera. Pero entonces viene el diablo y nuevamente con otra mentira se dirige a Adán y Eva y mira lo que dice en Génesis 3:4-6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho que el día que Adán y Eva comieran del fruto que les había dicho para no comer, ellos morirían. Pero viene el diablo y dice, no moriréis. No moriréis, sino que Dios sabe, sigo leyendo el texto, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oh, querido, qué interesante. El diablo viene, Dios había dicho, no toquen el árbol porque van a morir, no coman este fruto. Viene el diablo, dice, no, Dios no está diciendo la verdad. Él dijo que moriréis. Ahora yo imagino, déjame imaginar, la serpiente en ese momento comiendo del fruto y diciéndole, eso no está en la Biblia, estoy imaginando solo para ilustrar, comiendo el fruto y diciéndole a Adán y Eva, mira, Dios ha dicho que el que come de este fruto muere. Yo estoy comiendo y no morí. Al contrario, tú sabes que las serpientes no hablan y yo soy una serpiente, estoy hablando. Imagínate si yo, una serpiente, estoy hablando, tú que eres ser humano, que fuiste creado semejante a Dios, si comes del fruto, imagínate a qué altura llegarás, vas a ser igual a Dios. Pero Dios no quiere que seas igual a Él. Dios te quiere siempre dominado, controlado, por eso te ha prohibido. Miren la astucia del enemigo, el engaño, la mentira, toma la frase de Dios, la modifica, la interpreta a su manera, la explica a su manera y resultado, pues Adán y Eva cayeron en el pecado. Y no se contaminaron solo ellos, toda la tierra fue contaminada. Eso es lo que dice Romanos 8:22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación. Porque pues la tierra empezó a deformarse, años después vino el diluvio, todo quedó malogrado, entró
donde había vida, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la tristeza, el carácter del ser humano se deformó, surgió la traición, la violencia, la guerra. Caín mató a su hermano Abel, después se escapó, se fue a una ciudad rebelde contra Dios, construyó una ciudad. En fin, la humanidad se arruinó, el ser humano se arruinó y la creación se arruinó. Todo como consecuencia del mal uso de la libertad por parte de Adán y Eva. Ahora vamos a la penúltima parte. El amor encuentra una manera. Cuando la creación estaba arruinada y el ser humano estaba arruinado, Dios podría haber creado otro planeta, otros seres para tener hijos obedientes. Pero Dios te ama. Tú eres precioso para Dios. Y aunque tú y yo habíamos caído y habíamos fallado, dijo Dios, yo los voy a salvar. Y ahí anuncia en Génesis 3:15 su plan de salvación. Le dice a Eva, después que ella había pecado, lo siguiente voy a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras Dios las dirige a la serpiente, al diablo. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer no era Eva, la mujer simbolizaba la iglesia. Y Dios anuncia aquí que a partir de ese momento habría una guerra entre Satanás y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios que decidían obedecer a Dios, que decidían seguir el consejo, la advertencia, la instrucción de su palabra. Eso no sería fácil porque el enemigo perseguiría, pero el Señor Jesús, el Señor Dios, el Padre, anunció que de la mujer, de la iglesia, nacería un niño. Y se refería al nacimiento del Señor Jesucristo. Ese niño crecería y sería el Salvador del mundo. La humanidad estaba condenada a muerte, no quería morir. Alguien tenía que morir para salvarlo, para sustituir. Jesús vino. Vivió una vida completamente de obediencia y sin embargo murió. Él no merecía morir, Él obedeció a todo, Él cumplió en todo. Él dijo, ¿quién me redime de pecado? Sin embargo, Él murió. ¿Para qué? Para pagar con su muerte, la muerte que nosotros merecíamos, porque quienes desobedecimos fuimos nosotros. Ese es el amor maravilloso de Dios. Y ese Cristo maravilloso no solamente murió por nosotros, y ahora vamos a la quinta parte, sino que hoy Él es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, nuestro intercesor. Cada vez que nosotros pecamos y estamos condenados a muerte, si nos arrepentimos y le confesamos nuestro pecado, Jesús se presenta en el cielo como nuestro abogado y le dice al Padre, sí, es verdad, Él pecó y merece morir, pero Él cree en mí, me ha entregado su corazón, Él está arrepentido de sus pecados y entonces yo le entrego mi vida y tomo la muerte sobre mí. Por eso, en la cruz del Calvario, Cristo murió por todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Y Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que se hizo hombre y como ser humano entiende las inquietudes nuestras, entiende nuestro dolor, entiende nuestro sufrimiento. Y por eso puede interceder por nosotros. Y Él también fue tentado en todo. Él sabe lo que significa ser tentado, pero Él venció y venció en nuestro favor. Y su victoria es nuestra hoy. Tal vez porque su temperamento originalmente era un temperamento horrible. Pero los que a veces se sienten más débiles, más defectuosos, son los que más buscan a Jesús. Cuando los 11 discípulos otros se iban a dormir en la noche, Juan se quedaba al lado de Jesús conversando con él. Fue en esas horas que Jesús le contó a Juan incidentes que otros evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas no relatan.
por lo menos Mateo, que convivió con Jesús, porque Lucas fue un investigador y Marcos recibió muchas de las informaciones de su maestro San Pedro. Pero en el caso de Juan, él oyó él vio los incidentes y oyó las palabras del Señor Jesucristo. Me emociona Juan. Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió la primera, segunda y tercera epístola de Juan y escribió también el libro de Apocalipsis, es de autoría de Juan. Entonces, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que algunos milagros del Señor Jesucristo y muchas de las enseñanzas que Él nos dejó en el Evangelio tenían como propósito llevar a las personas al Señor Jesucristo, hacer que las personas creyeran en el Señor Jesucristo. Para Juan, el verbo creer es clave, porque para Juan creer no es mover la cabeza diciendo sí, sí, sí. De esa manera cualquiera cree. Inclusive Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero para Juan el creer es una actitud que lleva a la acción. Y cualquier persona que era atraída por Jesús y creía, inmediatamente le seguía. Por eso es que Juan presenta los milagros de Jesucristo como hitos en el camino para guiar a Jesús a fin de que las personas crean en el Señor Jesucristo. El primer milagro que Juan presenta está en el capítulo 2 de su Evangelio, es las bodas de Canaán. Voy a leer el texto bíblico, versículo 11, Juan 2:11, dice así. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron en él, ¿por qué? Por causa del milagro de la transformación del agua en vino. Este milagro tiene lecciones muy interesantes. En primer lugar, una pareja se estaba casando e invitaron a Jesús para estar presente en el matrimonio. Felices los matrimonios que invitan a Jesús para estar presentes ahí en el hogar. Con Cristo en la familia, todo va a ser alegría y felicidad. Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, aun cuando Cristo esté presente en la familia, a veces van a faltar cosas. En el caso de esta pareja en Canaán de Galilea, faltó vino. Vino en esa época, en esos tiempos, era el símbolo de la felicidad, el símbolo de la alegría, el símbolo de la abundancia. Y cuando el texto dice que faltó vino, estaba diciendo que faltaba abundancia. Quiere decir, Jesús estaba presente y faltó. Mientras peregrinemos en esta tierra, pues muchas veces Jesús va a estar presente en nuestra vida familiar y va a faltar. A veces va a faltar salud, a veces va a faltar empleo, van a faltar cosas. Pero el hecho es de que cuando Jesús está presente, sabemos a dónde ir. En esta ocasión los discípulos se equivocaron porque no fueron directo a Jesús a pedir ayuda. Fueron a María, la madre de Jesús, que también estaba presente. Pero María, con toda sabiduría, los llevó a Jesús y les dijo: miren, hijos, yo les agradezco porque ustedes confían en mí, pero yo no tengo poder, yo soy un ser humano como ustedes. Ahora hagan todo lo que Él os dijere y ahí van a encontrar la solución. ¿Y qué es lo que Jesús les pidió? Que llenasen las vasijas de agua. Y seguramente que las personas ahí pensaron que el Señor Jesús no nos está entendiendo. No necesitamos agua, agua tenemos en el pozo. Lo que necesitamos es vino, se acabó el vino, no se acabó el agua. Pero Jesús le dijo: llenen las vasijas de agua. Y te digo una cosa, cuando Jesús te da una orden a través de su palabra, no dudes, no discutas, no pienses que Él se ha equivocado, Él nunca se equivoca. Ellos pensaban que Jesús se había equivocado, no. Entonces,
el maestro les dijo a los hombres, ahora sirvan. Y ellos quedaron preocupados, pero ¿cómo vamos a servir agua? Sirvan. Pero cuando empezaron a servir ya no cayó agua, cayó el jugo de uva, el vino. Y entonces, pues ellos quedaron admirados y el vino parece que era tan delicioso que el maestresala se acercó al dueño de la fiesta y le dijo, mira, generalmente todos sirven el mejor vino primero, después el de menos calidad, pero tú has servido el mejor vino reservado para el final. Es que así es con Jesucristo. Tú tal vez cuando comienzas a seguir a Jesús encuentras dificultades, encuentras, pues la vida cristiana es novedad para ti, encuentras que no te estás adaptando, pero lo mejor viene al final. Entonces persiste, insiste, no abandones el camino, sigue al Señor Jesucristo. Ahora, cuando los discípulos vieron esto, dice el texto, ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Qué bueno es Jesús, que bastaría su palabra para creer en Él. Pero a veces habemos seres humanos que necesitamos una evidencia palpable. Y Jesús, por amor a los incrédulos, muchas veces está dispuesto a hacer milagros, a romper las leyes de la naturaleza para llevar a las personas a creer en Él. Vamos a la segunda parte. Ahora vamos al capítulo 4 y voy a leer los versículos 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea. ¿Por qué dice otra vez? Porque ahí en el capítulo 2 había realizado el milagro de las bodas de Canaán. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, a Jesús, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Una vez más aquí Jesús hace el milagro de la curación del hijo de este hombre importante que trabajaba para el rey. Y Jesús hace este milagro para llevar a este hombre incrédulo a creer. ¿Por qué digo incrédulo si él fue y buscó a Jesús para que curase a su hijo? Es que, querido, a veces las personas solo creen en Jesús cuando llegaron al límite, cuando ya humanamente no tienen más remedio, cuando ya no tienen qué hacer. Yo conozco a un militar de alto rango que no creía en Dios, no creía en nada, agredía muchas veces con palabras a la esposa por creer en esas tonterías, en las palabras del hombre, del evangelio y todo. Pero un día el hijito de 3 años se enfermó de leucemia y él tenía dinero, buscaron los mejores médicos y el niño iba muriendo y finalmente el médico le dijo, mira, ya no hay más remedio. Hay que resignarnos y aceptar que él va a descansar. En ese momento, en su desesperación, ese militar se arrodilló al lado de la cama del niño y levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, yo te pido perdón porque nunca creí en ti. Pero en este momento yo te necesito, yo amo a mi hijo, yo no quiero perder a mi hijo. Entonces, por favor, Señor, haz un milagro, sana a mi hijo, porque los médicos dicen que ya no pueden hacer nada por él. Y no es que Dios hizo el milagro, y ese niño sanó. Y los médicos no podían entender cómo es que ese muchacho se recuperó. Y el militar entregó su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, aquí encontramos a otro militar que pues ya no había remedio, su hijo estaba muriendo. Y cuando supo que Jesús estaba en Capernaum, fue corriendo para allá y le dijo, Señor, por favor, ayúdame, cura a mi hijo. Y el Señor Jesucristo le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bienaventurado, digo yo, aquellos que sin ver milagros son capaces de creer en el Señor Jesucristo.
Tú dirás tal vez, ¿por qué en el pasado Jesús hacía tanto milagro y hoy día no? O tal vez pienses así, ¿por qué Jesús hacía milagro, pero hoy día sus discípulos, los pastores, no son capaces de hacer milagros así? No, querido, hoy día también hay milagros. No con la frecuencia de los tiempos de Cristo y de la iglesia primitiva, donde las personas eran curadas hasta con la sombra de Pedro. Pero es que en esos tiempos, cuando la iglesia estaba naciendo, se necesitaban milagros. Hoy día, el mayor milagro que podemos presentar en favor del Evangelio es una vida transformada, es una vida convertida. Yo cuando predico siempre cuento la historia de gente perdida, acabada, destruida, gente que estaba en las drogas, gente que no creía en nada, pero fue transformada por Jesucristo. Entonces, esos son los milagros modernos. Aunque si Dios quiere hacer llover cuando no llueve, o hacer brillar el sol en una noche oscura, Dios puede. Dios es Dios. Todas las leyes de la naturaleza se someten a Él. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del milagro del estanque de Betesda. Aquí hablamos de un paralítico. Y leo Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira, había una tradición en Jerusalén. Junto al estanque de Betesda estaban enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mancos, en fin. ¿Por qué? Porque la tradición decía que un ángel de vez en cuando aparecía, movía las aguas y el primero que entraba era curado. La Biblia no registra nunca que el ángel movió las aguas, que alguien fue curado. Pero tradición es tradición y la gente a veces cree en las tradiciones. Porque cuando estás desesperado, pues eres capaz de creer en cualquier cosa. Entonces, allí estaba el paralítico. 38 años paralítico. A veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús buscó a un hombre que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué no buscó a un hombre que estaba paralítico hace un año? Es por amor a los incrédulos, porque los incrédulos, si Jesús curaba a un paralítico que estaba así hace un año, los incrédulos dirían, no, pues eso no era parálisis. Pero un hombre que estaba 38 años paralítico, ese ya no tenía remedio. Entonces, por amor a los incrédulos, Jesús hizo algunas cosas. ¿Por qué resucitó a un cadáver que estaba 4 días muerto, ya olía mal, ya estaba en descomposición? Por amor a los incrédulos. ¿Por qué curó a una mujer que estaba con hemorragia tantos años? Por amor a los incrédulos. Y para demostrar que para Él no existe nada imposible. Bueno, Jesús curó al paralítico, pero la manera como lo curó es interesante. Se acercó y le preguntó, ¿quieres que te sane? ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Y entonces cuando él dijo, sí, Señor, pero no tengo nadie que me lleve al agua. Mira, ¿para qué necesitaba del agua, del tanque, si el Señor Jesucristo en persona, el Dios de la vida, estaba ahí delante de él diciendo, ¿quieres que te sane? Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el texto bíblico dice, y al instante, instantáneamente, inmediatamente, el paralítico se levantó y anduvo. Mira, el paralítico no dijo, lo pensaré. El paralítico no dijo, pero ¿cómo me voy a levantar si yo estoy paralítico? El paralítico simplemente creyó. Y aquí está una cosa. En los 2 milagros anteriores, Jesús hizo el milagro para que los hombres creyeran. Pero aquí en el caso del paralítico, el paralítico creyó estando paralítico. Primero creyó, pero después el milagro sucedió. Hoy día también Dios trabaja de esa manera. Por amor a muchos incrédulos, primero hace el milagro. Pero en el caso de otros, por amor a esas personas, primero pregunta, ¿tú crees? Y si tú crees, el milagro va a suceder. Y el paralítico se levantó. Ahora, en las 2 últimas partes de esta lección viene la discusión de los judíos, de la gente que estaba observando el milagro del paralítico.
en lugar de alabar a Dios, levantar las manos al cielo, agradecer por el milagro de ese pobre paralítico que 38 años arrastraba su cuerpo, en lugar de eso comienzan a discutir. ¿Por qué? Porque ese milagro sucedió en sábado. Los judíos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Para los judíos el sábado era apenas un día que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer nada. Para el Señor Jesucristo el sábado era un día de salvación. Y por eso curó al paralítico, lo hizo andar en el día del sábado. Ahora leo Juan 5, 14 al 16. Dice así. Después del milagro, Jesús halló al paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dos pensamientos. En primer lugar, Jesús fue al templo y encontró ahí al paralítico. Si el Señor te curó del pecado, si el Señor te salvó, si el Señor te redimió, si es verdad que has tenido un encuentro personal con Cristo, el Señor Jesús te va a encontrar en el templo, en su iglesia. La iglesia no te cura, la iglesia no te salva, es Jesús que te salva. Pero si has sido salvado por Jesús, tu lugar es en la iglesia. Y allí encontró Jesús al paralítico y le dijo una verdad seria. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque te puede suceder algo peor. Oh queridos, si hemos sido redimidos por Jesús, vamos a vivir como personas redimidas, no mirando a los lados del camino, no mirando para atrás. Somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que podemos ser. Entonces mira a Jesús y camina a Jesús. No prestes atención a lo que las personas dicen, porque en este caso cuando el paralítico salió para proclamar lo que Jesús había hecho en su vida, los judíos en lugar de alegrarse estaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Ya Jesús estaba comenzando prácticamente su ministerio, pero los judíos ya querían matarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de las obras maravillosas de Jesús. El evangelio provoca miedo en el corazón de los incrédulos. Ellos pueden no creer, pero el evangelio provoca miedo. Yo encontré una señora cuyo esposo era un ebrio, años y años y años. Y cuando él un día llegó transformado por el poder del evangelio a la casa y dijo a su familia que había sido transformado por Jesús, la familia no creía. La señora le dijo, te han hecho una brujería, te estás metiendo con los evangélicos, te han hecho una brujería. Mira el concepto, porque los incrédulos, delante de los grandes actos milagrosos de Dios, tienen miedo. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando algunas afirmaciones del Señor Jesucristo delante de la crítica, de la condenación de los judíos, porque los judíos, en lugar de aceptar los milagros y aceptar al Jesús como el Mesías Salvador, comenzaron a juzgarlo y a criticarlo. Ahora Jesús, en primer lugar, les explica que Él es Hijo de Dios y que su Padre y Él trabajan juntos, unidos, y que las obras de su Padre son sus obras y sus obras son las obras del Padre. Y esto los aira más a los criticones judíos, fariseos, sacerdotes. Oh, está diciendo que eres Dios. Jesucristo afirmaba sin miedo, mi Padre y yo somos uno. Si ustedes creen en mi Padre, entonces crean también en mí. Pero ellos estaban con el corazón lleno de odio, de rencor, de incredulidad y no creían. En segundo lugar, Jesús llama 4 testigos que atestiguarían que Él es el Hijo de Dios. Primer testigo, Juan el Bautista, que anunció que venía el que realmente era el Mesías. Segundo testigo, los propios milagros que Él hace atestiguan del poder del Hijo de Dios. Tercer
Testigo el propio Padre, que en la hora del bautismo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el cuarto testigo, las propias escrituras del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada del Mesías con poder para establecer el reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, pues los judíos eran duros de corazón, no aceptaban al Señor Jesucristo. Yo llego al final de esta lección diciéndote una cosa. El Evangelio de Juan está lleno de milagros, lleno de palabras del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Es un Jesús misericordioso que ama a los incrédulos y que por amor a los incrédulos opera milagros. No solo por amor a los incrédulos, sino por amor a las propias personas que están padeciendo. Porque el pecado trajo enfermedad, el pecado trajo complejos, emociones torcidas. A veces cargas traumas terribles en la vida de los cuales no te puedes libertar. Pero Jesús llegó a este mundo para decir que tú eres precioso a sus ojos. Y que aunque has nacido en un hogar desestabilizado, donde has sido criado formando traumas en tu vida de niño, no tienes por qué desanimarte y pensar que ya no hay remedio para ti. El Evangelio es poder, es dinamita. Por momentos de dificultades. Somos una grande familia. Podemos no conocernos personalmente, pero en el cielo nos abrazaremos todos. Bueno, este trimestre estamos dando inicio a una nueva serie. Bueno, vamos a estudiar el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, escrito por Moisés. El título general de la lección para el trimestre es El Éxodo, viaje a la tierra prometida. El título
de la lección número 1 para el 5 de julio del año 2025 es opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y el propósito de este estudio es mostrarnos que mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, aunque Dios nos ame mucho, vamos a enfrentar dificultades así como el pueblo de Israel enfrentó. Pero las dificultades son pasajeras, o aunque duren algún tiempo, no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros y nos conducirá a nuestro destino eterno, a Canaán celestial. Israel salió de la opresión de Egipto en dirección a Canaán terrenal. Nosotros salimos de la opresión del pecado en dirección a Canaán celestial. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida. Vamos al primer subtítulo de la lección, el pueblo de Dios en Egipto. Tú sabes que cuando Jacob y sus hijos fueron a Egipto, porque el administrador de la economía de Egipto era José. ¿Por qué? Porque había interpretado un sueño de Faraón. Y Dios le había mostrado que vendrían momentos difíciles, hambruna. Y entonces Faraón encargó a Moisés, pues, administrar la economía, la cosecha de los granos para los tiempos difíciles. Cuando llegó la hambruna, José mandó llamar a su padre, a sus hermanos y todos los descendientes para Egipto. Y ya que José era bien apreciado, bien querido en Egipto, fue bien recibido por Faraón. Entonces, al principio, a Israel le fue extraordinariamente bien en tierra extranjera. ¿Sabes cuántos subieron? 70 personas, solamente 70. Pero, ¿cuánto tiempo quedaron en Egipto? 430 años. Al final de los 430 años, ya eran 600,000 hombres de guerra, sin contar mujeres, sin contar niños, ancianos. O sea, el pueblo habría crecido. Y es justamente esto que vamos a ver en Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Interesante. Voy a parar la lectura aquí para decir lo siguiente. La muerte, mientras vivamos en este mundo de pecado, es algo que va a suceder, y me refiero a la muerte física, a esta muerte que tú y yo, todos vamos a morir, a esta muerte a la cual no debemos tener miedo. Debemos prepararnos para la vida eterna, y debemos temer a la muerte eterna, pero no a esta muerte que nos va a llegar a todos. A veces nosotros nos agarramos de esta vida corta en el desierto, nos agarramos y no, cuando llegue el momento de descansar, levanta los ojos al cielo, agradece a Dios por todo y duerme, descansa, porque para los que mueren en Cristo, la muerte es un sueño del cual despertarán para encontrar a Jesucristo cuando venga en gloria y majestad. Por eso me impresiona esta primera parte del texto. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pasó aquella generación. Vuelvo al texto. Dice así. Y los hijos de Israel fructificaron, es decir, fruto, produjeron, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Interesante. Un pueblo bendecido por Dios produce, se multiplica, crece y es fortalecido por Dios porque Dios ha prometido fortalecer a sus hijos. Si las cosas no están saliendo bien para ti, tal vez sea porque no estás viviendo una vida de comunión con Dios. Porque cuando Dios está presente en tu vida, vas a producir, vas a fructificar, te vas a multiplicar, vas a crecer. Y la bendición de Dios siempre va a estar contigo. Ahora, vuelvo a repetir, no te olvides que estamos en el desierto de esta vida.
Y en esta vida, circunstancialmente, en algún momento, las cosas no pueden no salir como querramos. Y aunque vivas una vida de comunión con Dios, así como a Job, el enemigo puede soltar toda su ira contra ti. Pero eso es circunstancialmente. Eso es por un momento. Pero si en ese momento de dificultad tú te agarras más del Señor Jesucristo, tú vas a ver que vas a pasar la prueba más fortalecido y vas a ser más productivo, más útil, te vas a multiplicar y vas a crecer. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Bueno, el pueblo de Israel en Egipto los primeros años fue bendecido, todo le fue bien, pero no fue todo bien para siempre. Y a esto nos lleva a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo El trasfondo histórico. Y aquí veremos que lo bueno pasa, lo malo también pasa, pero lo bueno también pasa. Si estás viviendo momentos malos, la tormenta sopla en tu corazón, en tu vida, no te desesperes, porque la tormenta pasa. La noche, por más oscura que sea, dura 12 horas, después sale el sol. Pero si estás viviendo en estos momentos horas buenas, circunstancias favorables, no te olvides de Dios. Israel, cuando llegó a Egipto, estaba viviendo todo maravilloso, se multiplicaba, pero todo pasa. Y los momentos buenos también pasan. Entonces leo Éxodo capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Mira lo que dice. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Subió un nuevo rey, porque los tiempos pasan. Había pasado una generación, se levantó otra generación. Ahora, yo no voy a gastar mucho tiempo analizando cómo se llamaba este rey, de cuándo a cuándo gobernó este otro rey. No, esos detalles estúdialos en la lección de la escuela sabática o en un comentario bíblico. Eso te va a ayudar mucho, pero yo estoy sacando los principios, no estoy queriendo hacer historia, estoy sacando las lecciones espirituales que pueden ser aplicadas en nuestra vida. Y la lección es que el diablo anda suelto. El diablo no quiere el éxito del pueblo de Dios. Entonces, como a Israel le iba bien todo en los primeros años en Egipto, producían, se multiplicaban, crecían, Dios los bendecía, el diablo quedó con rabia. Ahora entró otro faraón y el diablo pues nunca da la cara, se esconde, se metió al corazón de ese nuevo faraón y él abrió los ojos y dijo, epa, aquí el pueblo de Dios está creciendo, ellos producen, ellos son financieramente bien bendecidos, Dios los cuida. No, cuidado. Cuidado, porque estos en número ya están casi igual o más que nosotros. Y si viene un enemigo, estos se pueden unir al enemigo y nos van a derrotar. Entonces tenemos que ser sabios, mira, sabios entre aspas. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron a los israelitas y los pusieron a construir depósitos gigantescos, a preparar ladrillo para la construcción. Los comenzaron a oprimir, los comenzaron a esclavizar, les pagaban poco, los explotaban y como eran extranjeros los israelitas pues sufrían, porque todo extranjero sufre en el país donde está. Somos peregrinos. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios en este mundo? Porque no somos habitantes de este mundo. Estamos en este mundo, pero nuestro verdadero hogar está en el cielo. Por tanto, en esta tierra pues vamos a sufrir injusticia, violencia. Muchas veces la gente va a venir contra nosotros por causa de nuestra fe, pero no te desesperes. El pueblo de Israel también sufrió así. No solamente eso, sino para evitar el crecimiento del pueblo de Israel, el faraón
urdió un plan asesino, cobarde, terrible. Lógicamente, el diablo estaba en el corazón de Faraón. Y esto nos lleva a la tercera parte. Las parteras de las hebreas. Mira lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál era el plan de Faraón? Los hombres mueren. Les ordenó a las parteras: si es un niño, mátenlo, acaben con él, dejen vivir a las niñas. ¿Por qué? Porque el plan de él era que las mujeres israelitas se casasen con los egipcios y así todos se tornasen egipcios por causa de las leyes de Egipto en aquellos tiempos. Entonces, hombre israelita que nacía debería ser muerto. ¿Cómo se llamaban estas dos parteras? Voy a leer de nuevo el nombre porque están registrados aquí. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra Fuá. ¿Y cómo se llamaba el faraón que hizo eso? Nadie sabe. Por lo menos en la Biblia no se registra. Y si yo te pregunto, ¿cómo se llamaba él? Nadie sabe. Pero si te pregunto, ¿y cómo se llamaban las parteras? Cifra y Fuá. Quiere decir, dos mujeres aparente o socialmente insignificantes como Cifra y Fuá quedan registradas para el resto de la historia. Y el grande faraón, nadie sabe cómo se llamaba. ¿Por qué? ¿Por qué Cifra y Fuá son dos heroínas hasta nuestros días? Porque ellas temieron a Dios y no al faraón. Pensaron en su corazón: es menester a Dios, a obedecer a Dios y no a los hombres. Así que aún corriendo riesgo de ser muertas, ellas no obedecieron. Inventaron una disculpa. Le dijeron a Faraón: no, el problema es que cuando una hebrea está para dar a luz, nosotros corremos, pero son tan fuertes que cuando llegamos ya nació el niño. Entonces no podemos cumplir tus órdenes. Pero el texto bíblico dice que ellas temieron a Dios. Oh, querido, llegará un momento en la historia del mundo, en los últimos tiempos, cuando el pueblo de Dios será obligado a desobedecer a Dios y obedecer a los hombres. Y en ese tiempo la historia de Cifra y Fuá serán historias de inspiración que nos llevarán a decir: es menester a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. En la cuarta parte de este estudio veremos el nacimiento de Moisés. Ahora, aquí podría gastar mucho tiempo hablando del hecho de que nadie viene al mundo sin un propósito. Dios vio el clamor de su pueblo, el sufrimiento, el dolor de su pueblo. Ya te dije, en este mundo, mientras peregrinemos, el pueblo de Dios también puede sufrir, inclusive porque la ira del diablo está desatada contra el pueblo de Dios. Pero eso es circunstancial, eso pasa. ¿Israel estaba sufriendo? Sí. Dios levantó un libertador, Moisés. Pero ¿qué pasa? En vista de que las parteras no estaban cumpliendo el plan de Faraón, entonces Faraón dio una orden a los soldados de Egipto: todo niño, varón pequeñito, debería ser ahogado en el río Nilo. Querían exterminar a los varones israelitas. Pero entonces la mamá de Moisés, porque Moisés nació, el libertador de Israel vino al mundo. Cuando Moisés nació, él pensaba que iba a ser el libertador de Israel, no. Pero la mamá sabía que Dios tenía un plan para su hijo. ¿Y qué hizo? Lo llevó al río, hizo una cesta, la calefateó bien, soltó al niño ahí. Y por esas cosas de Dios, yo no digo coincidencia, porque en el mundo de Dios no existe coincidencia. Existe plan divino. Por ese plan divino, la princesa que fue a bañarse al río con sus doncellas encontró al niño
y lo llevó al palacio y lo crió. Si Moisés se quedase en la casa de su madre, sería muerto por los soldados. Pero ahora, ¿quién iba a tocar a la hija o al hijo que la princesa estaba adoptando? Nadie. Y de esta manera Moisés, que estaba condenado a muerte por el diablo, tuvo la oportunidad de educarse en las mejores escuelas, colegios y universidades de Egipto. Toda esa preparación le ayudaría más tarde en su papel de gran estadista y libertador del pueblo de Israel. Mira cómo son las cosas. Seguro que el diablo estaba muriendo de rabia porque Dios o el diablo había planeado matar a Moisés. Y Dios toma el plan del diablo y lo modifica. Y gracias al plan del enemigo de matar a los niños, es que Moisés se salva y va al palacio a recibir el mejor tipo de educación para ser un gran líder de un pueblo gigantesco. Así son las cosas con Dios. A veces tú buscas un empleo, tocas la puerta, es un buen empleo con un buen sueldo, estás con los papeles y te cierran la puerta, te dicen que no. Y ahí tú piensas que Dios no te ha oído, que Dios no te ha escuchado, que Dios no se acuerda de ti. No, querido, si esa puerta se cerró es porque Dios va a tener otra puerta abierta para ti mejor, pero el tiempo te va a explicar eso. El diablo nunca gana. El diablo puede intentar. Los planes de Dios se pueden postergar un poco, pero los planes de Dios siempre vencen, porque Dios no conoce derrota. Ahora vamos a la quinta parte de este estudio. Un cambio de planes. Todo estaba yendo bien hasta ahí. Moisés, que había sido condenado por el diablo, en la persona de Faraón, a ser ahogado en el río Nilo. Al contrario, fue salvo en el río Nilo y de ahí fue al palacio, recibió una educación extraordinaria. Todo estaba saliendo bien. Habían pasado 40 años. Moisés ya tenía 40 años. Voy a leer lo que dice el texto. Éxodo 2, 11 y 12. Dice así. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y mira, cuando Moisés vio a un egipcio abusando de dos hebreos, porque la mamá, es interesante la historia, es que no tengo tiempo para narrar toda la historia, por eso tú necesitas leer el capítulo 1 entero y comenzar a leer el capítulo 2 para entender, y por eso necesitas estudiar la lección, porque por esas cosas divinas, la princesa llevó a Moisés al palacio, pero buscó una nodriza y todo estaba preparado de tal manera que la propia madre fue la nodriza. Entonces, Moisés estaba en el palacio educado por la verdadera madre y ella fue colocando en el corazón de él el principio de que tú no has venido al mundo por casualidad, tú eres el libertador de Israel. Entonces, cuando ya tenía 40 años, Moisés, al ver la injusticia de un Egipto contra dos hebreos, pensó, llegó el momento, soy el libertador, Dios me ha traído con un plan. Y tomó la justicia con sus propias manos y mató al egipcio. Y dice el texto que miró para aquí, miró, nadie lo vio, y pensó que como nadie lo vio, estaba resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? Alguien lo vio. Y al día siguiente, cuando salió, vio que dos compañeros suyos, dos hebreos, estaban peleando entre sí. Y se acercó Moisés y dijo, mira, ustedes no pueden pelear, son hermanos. Y uno de ellos los miró y dijo, ¿quién te hizo juez entre nosotros? ¿Me vas a matar también como mataste al egipcio? Ahí se le cayó la cortina a Moisés, porque pensó, nadie me ha visto cuando mató al egipcio, pero alguien lo había visto. Y ahora él dijo, si estos hebreos saben, todo el Egipto sabe, y Faraón sabe, y me va a matar. Y salió, desapareció, huyó al desierto. Y en el desierto pasó 40 años. Es interesante que la vida de Moisés, 40 años
en el palacio, 40 años en el desierto, y su peregrinaje duró ya con Israel 40 años. 40 años en el palacio. Le enseñaron a confiar en sí mismo. Ahora Dios lo llevó al desierto 40 años para desconfiar de sí mismo y aprender a confiar en Dios. Para no tomar las redes en sus manos, sino pedir que Dios dirija todo lo que iba a hacer.